pero el nombre de los Toros Fan comienza cuando yo era manager de la artillería. ¿Qué fue lo que conllevó a la ruptura entre usted y el Torito? Mira, ¿Por qué no cuajó o no se dio el proyecto suyo con la Coco Band, con Pochi? de ahí pasamos entonces a La Gran Manzana, que fue el gran éxito mío como promotor, Sí. porque yo arranqué promoviendo Tus Besos. Tus besos son los que me dan alegría. ¿Cómo llega a las manos de ustedes Ruby Pérez? Sabemos que viene de Venezuela con Sí. una situación Difícil. De saber lo mejor es no hablar, pues lo mejor es dejar. Sé que ya está, no se equivoca mi alma. Si ya yo no soy tu marido y a buscar qué. Antes de continuar con esta interesante entrevista, quiero invitarte a que te suscribas a este canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita, actívala para que te lleguen nuestras notificaciones de nuestros videos. Además, dale like y comparte. ¡Atención! Por fin, todo barato y fiao en Jonás Furniture and Mattress. En la 134 North Street, Middletown, New York. Y en la 450 Main Street, Poughkeepsie, New York, 12601. Teléfonos 845-775-4691. Y el Jonás Furniture and Mattress. La ballena. Saludos, ¿qué tal mi gente que siempre siguen activos con nosotros en este canal de YouTube? Yo soy Joan Abreu. Señores, nosotros en este canal de YouTube hemos tenido la oportunidad de entrevistar a grandes artistas de la República Dominicana, compositores, músicos y demás, además también de fuera. Y como es sabido de todo el mundo, nosotros aquí tenemos la posibilidad y también las puertas abiertas para entrevistar a todos. En aquel entonces se presentaban las orquestas en la televisión para ese momento, pero difícilmente usted ver a un empresario, un promotor, ofrecer entrevistas, obviamente, porque a ellos les interesaba era promocionar al artista. Hoy, en nuestro canal de YouTube, nosotros tenemos la oportunidad de entrevistar a uno de los más grandes promotores, empresarios, disqueros de la República Dominicana, el maestro Geraldo Díaz, cariñosamente el Toro. Bendiciones, maestro. Joan, un placer saludarte. Por fin se hizo realidad, después de 5 años en espera. Gracias a usted. Usted acaba de decir una frase ahorita que hasta Dios espera. Sí, sí. En el tiempo de Dios. No, Y tú tienes que esperar también que Dios bendiga, no es cuando tú quieras. amén. Las Amén. cosas son cuando Dios lo dispone. Sí, sí. Placer. Vamos fuego a la lata. Y lo importante es que Dios lo tiene con nosotros todavía con salud para nosotros poder plasmarle la historia suya a esa gente que nos sigue a través de Venezuela, Puerto Rico, Colombia, Panamá, Ecuador, toda América del Sur, América Central y Hispanoamérica completo. Entonces, siempre a la gente le gusta que nosotros le realicemos a ustedes esta pregunta. ¿De dónde es Geraldo Díaz? Nací en Santiago de los Caballeros en el año 1957, 67 años de edad hasta la fecha. Me crié en San Francisco de Macorís y la capital. ¿Qué lo hizo llevar a usted a ligarse al mundo de la música? La familia mía es músico, era músico mi papá, era músico mi mamá, mis tíos eran músicos, ya fallecido la mayoría de ellos, y entonces nos llamó la atención porque un tío era locutor, queríamos ser locutor, mi hermano y yo, entonces caímos a la locución, a la radio, pero de la radio vino una coincidencia que llegó La Gran Manzana y el dueño de La Gran Manzana había estudiado conmigo, Leonardo Morantín, y como Henry era de San Francisco, entonces ahí nació el hecho de nosotros trabajar grupo, aunque vino primero con Richie y Ricardo. Richie y Ricardo me dijo que yo iba a ser su promotor. Los dos éramos locutores, uno en Radio Clarín y otro en Radio Visión, que yo trabajaba en Radio Visión, y él me dijo, tú vas a ser mi promotor. Y yo le decía, pero yo no soy promotor. Y lo llevé por primera vez donde Eugenio Pérez. Entonces Eugenio le grabó un disco que se titulaba Mamá Bona, dedicado a su madre. Luego
Ese disco se le vendió los derechos a Mike Rodríguez y Georgie Rodríguez, y Mike Rodríguez lo vendieron a Interdosa, y ahí arrancó el gran despegue con El Pulpero y con los otros éxitos de Richie y Ricardo. O sea que Richie Ricardo también fue parte de esa empresa Interdosa. Claro, y en ese momento Richie vendió más que todos los artistas de Interdosa, y ahí estaba la Internacional. O más que Peter Cruz y la Internacional. Sí, vendió más que Ramón Orlando y la Internacional. Era el taquillero número 1 en ese momento. ¿A qué atribuye usted que, estando en la radio, esos artistas, tanto Richie como la gente de la Gran Manzana, dicen, pero Geraldo, queremos que tú seas nuestro promotor? Uno de los elementos fundamentales que yo le hice esa pregunta a ellos en un momento determinado, a la persona que fue responsable de que yo cayera como promotor, él me dijo: tu seriedad, tu credibilidad. Por eso Richie decía que yo iba a ser su promotor, porque él sabía que si yo iba donde Eugenio Pérez, lo iba a convencer, porque había credibilidad como locutor y qué sé yo, la personalidad de uno, la gente sabe que uno es gente seria. Usted se inicia, pero no tenía una experiencia, digo yo, un mentor que le dijera, mire, Geraldo, algo así, No, para poder llegarle. No, venía con la inquietud de la radio y de que la familia mía era músico. En mi casa había un grupo de merengue y de ahí nací con la música, y estaba esa inquietud, pero internamente quizás por el hecho de que mi familia era músico, a lo mejor yo tenía el músico por dentro, pero nunca quise estudiar música. Okay. Digo yo, esa habilidad de poder llegar a las emisoras y hablarle, bueno, este disco, o mira, aquel artista, vamos a grabarle, porque sabe que eso prácticamente viene de generación en generación, que le van mostrando, bueno, Gerardo Díaz, pero antes tuvo fulano. Mira, yo creo que eso nace con uno. Y yo nací con eso. Por ejemplo, yo tengo a mi hermano es un especialista en marketing, Okay. pero yo soy un especialista en producción, en elegir los temas, en buscar los talentos, y es algo que nací con eso, y realmente cada quien tiene su don. Bien, o sea, Sí. ustedes son un complemento. Claro. Marketing, el que elige los temas y todo y eso. el productor, que he sido yo mayormente, y esta combinación de mi hermano allá afuera y yo aquí es lo que ha dado el éxito. Cuando entonces se le graba ese disco a Richie Ricardo y a la sazón también, usted dice también a la Gran Manzana, ¿qué tal le fue a usted? Bueno, yo arranqué con la Gran Manzana, básicamente, aunque contribuí con Richie, pero fue en un modo de cooperación. Okay. También iba a ser el productor ejecutivo de Pochi Familia cuando iniciaron. Pero hubo un inconveniente entre él y yo, y entonces nos separamos. Pero yo estaba ahí para hacer ese grupo de la Coco Band. Y entonces en ese inicio puedo decirte que tanto Los Rosarios, la Gran Manzana combinado, Benny Sadel, Richie Ricardo, Rasputín, fueron los artistas que yo inicié la carrera. Comencé con Richie, luego con Rasputín, luego con la Gran Manzana, luego con Los Rosarios, luego con la Artillería, luego con los Toros Band, luego con los Hijos de Puerto Rico, con Ruby Pérez, con Miriam Cruz, que comenzamos el proyecto por recomendación de Ruby Pérez. Metimos a Miriam Cruz en la empresa, pero hubo un desacuerdo con ella, y hemos trabajado con muchos artistas, si no en asesoramiento, como promotor, como manager, como productor ejecutivo. ¿Hasta qué punto llegó el trabajo de usted o el apoyo de usted hacia, por ejemplo, la primera orquesta real, la Gran Manzana, que usted dijo, usted eligió temas, usted le dijo, bueno, esto. No, en la Gran Manzana yo no elegí temas, lo único que elegí temas fue para promover. Ahí los productores eran mayormente Henry Hierro, Willy Hierro,
Sí. eran los productores y tenían asesores como Enriquito Fernández, Néstor Montaña, varios managers, ahí había muchos managers en ese entonces, pero donde yo realmente salgo a flote es después de La Gran Manzana con el proyecto Ben Isadel. Nosotros sí fuimos responsables, dos hermanos míos y un boricua, que hicimos el grupo de Ben Isadel. Esa agrupación de Ben Isadel, estamos hablando la producción ¿cuál? El Cacique. El Cacique. Esa producción del Cacique, ¿por qué hay tantos temas que son adaptaciones? Porque en ese entonces estaba funcionando mucho la adaptación y era más fácil colocar a cualquier grupo. Y siempre ha sido más fácil. Yo creo que los grupos deben de iniciar con adaptaciones, Sí. fusilamientos, porque es más fácil para tú proyectar, aunque más adelante tú cambies al género original, que son los temas que realmente te dan la proyección como grupo, personalmente al grupo. O sea, no era porque, como decían la gente, que es porque algunos disqueros, promotores, deciden elegir canciones de otros países, adaptaciones, porque aquí los compositores quizás se les hace difícil, se decía, quizás porque cobran o algo, y a través de estos temas no tienen que pagar nada, se pegaron. No, mira, cuando tú comienzas debe de vender un concepto como siempre lo hemos vendido mi hermano y yo. Tú tienes que hacer arroz y habichuela, porque si te pones a inventar, el tiempo va a ser más largo. Sí. Entonces lo más sencillo es que tú, y más en ese momento de la década del 80, el fusilamiento estaba de moda. Ok. Y recuerdo que mi hermano me mandó 30 temas y me dijo, elige de esos 30 temas lo que se va a promover. Entonces ahí yo elegí ahí todos los discos de esa producción. ¿Usted puede mencionarnos alguno? ¿Qué pasará? Te he prometido. Ahora mismo no O recuerdo. sea, fue usted quien te lo sacó ahí. Sí. Yo de los 30 yo cogí 10 temas. Los arreglos fueron de Juan Valdés. Que fueron un éxito Claro, todos. Te he prometido, ¿qué pasará? Que se llama Yo Soy Así. Yo soy así, originalmente. sí. De Camilo Blane Cortés. Claro, Camilo Sesto. claro. Y realmente desde el inicio Benny salió pegado. Benny era un artista que vendía, que le gustaba a la gente mayores, a los niños, aunque era un poco difícil manejar su carrera. Oh. Temperamento un poco explosivo y poco comprensivo. Quizá le faltaban algunos elementos de base familiar para él entender muchas cosas que por eso nunca recibió un premio en los premios Casandra ni Soberano, porque no se adaptó a la disciplina que realmente se merecía la calidad que tenía, porque era talentoso, era una estrella también. Ben Isadel llega por recomendación a la mano de ustedes. ¿Ustedes lo hablan o Mira, ustedes vieron algo en él? Primero vino la amistad conmigo cuando yo era locutor, trabajaba en Radiovisión y estaba con Aramis Camilo. Ahí nos conocimos. Recuerdo que cuando se fue de viaje, la despedida se la hice yo en un restaurante. Y cuando, por coincidencia de la vida o diosidencia, mi hermano un día me llama y me dice, voy a hacerle con el otro hermano mío, que es de padre, vamos a hacerle un grupo a uno de los cantantes que estaba con Aramis Camilo. Y yo le dije, si el morenito, sí. Si el morenito puede con los ojos cerrados invertir. Y era Ben Isadel, precisamente. Wow, excelente. Entonces, Sí, luego de Ben Isadel, ¿cuál es el otro que entra El primero fue Richie. a su carpeta? El primero fue Richie, aunque no trabajé profundo, toda la vida quiso que yo, Le colaboró, usted le colaboró. que yo volviera, que yo lo manejara, pero Richie era el todólogo, lo quería hacer todo y a mí no me gusta trabajar así. Entonces, después de ahí trabajé con Rasputín y trabajamos el tema El Carrito y otros temas. De ahí pasamos entonces a La Gran Manzana, que fue
el gran éxito mío como promotor, Sí. porque yo arranqué promoviendo Tu Hueso. Oh, usted, tus besos. Salí pegado, Sí. ese disco dio muy fuerte. Y recuerdo que en una ocasión me llamó Cuco Baloy para que yo le promoviera un tema por la pegada que nosotros habíamos logrado con La Gran Manzana. Y también me llamó Cholo Brene, que vino de Europa, él estaba viviendo en Europa, y me dijo, dame los trucos que tú tienes en este momento. Y yo le hice un listado, porque él había hecho un listado de promoción que no le estaba dando resultados, y yo entonces le di la clave. En ese tiempo estaba promoviendo, me parece que a los Kenton, no sé, o a los hijos Los hijos del rey, del de rey. Puerto Rico. Sí, no, a Freddy Kenton. A Freddy, A Vedeto. Freddy, sí, a Freddy era que estaba promoviendo. Y para mí fue de mucha satisfacción que me llamara Cholo Brene para pedirme orientación en ese momento, igual que Cuco Baloy. Cuco Baloy es como si fuera papá de nosotros y le tenemos una gran admiración y respeto, igual como lo tenemos a mi hermano Ramón Orlando. Entonces, ¿será que Cholo se quedó en los 70, 80, pues? No, Hijo del no, rey, no, cosas no. así. Había perdido la ubicación del mercado. Ok, ya. Entonces, en ese momento el que estaba pegado era yo con La Gran Manzana. Sí. Entonces, los trucos los tenía yo. Entonces, ellos no se explicaban por qué yo sonaba tanto. Wow. Lo que pasa es que yo hice una estrategia y por primera vez se promovía en radio FM y AM. O sea, yo nunca abandoné la AM. La AM, ok. Entonces había un complemento, sonábamos en todas las AM y toda la FM. Entonces fue una explosión. O sea, yo dividí la promoción en los dos géneros. ¿Por qué no cuajó o no se dio el proyecto suyo con la Coco Band, con Pochi? En ese momento nosotros habíamos comenzado y él tenía un tema que era con el que íbamos a arrancar, pero él lo vendió sin mi autorización, era de él. Entonces yo ahí como que me incomodé. En esos tiempos yo era un poquito rebelde y esas cosas no me gustaban. Pero en el momento somos grandes amigos. Sí. Inclusive él logró un aumento en la pensión mía, gracias a su gestión ahora. Y somos amigos desde el principio del 90. ¿Será con el tema el lunes? Sí. Que le vende a los Rosarios. Caramba, ya viene Sí, el lunes. ese tema él me lo dio a mí. Entonces yo era manager de los Rosarios y se lo llevé a Rafa. Cuando se lo llevé a Rafa y él oyó ese disco, de la emoción, Rafa le dio un beso a Pochi en la mejilla y se puso contentísimo. Sabíamos que era un éxito. Y así mismo fue. Pero él terminó grabándolo en la producción como quiera, Lo terminó Pochi. grabando porque era de él, lo Sí. podía grabar. Con Silvio Sosa y sí, eso. pero realmente fue para nosotros. Ok. Eso también me incomodó a mí, que después de dármelo a mí, también él lo grabara. Ah. Pero él tenía su derecho porque era el dueño del tema. Sí, y entonces, ¿cómo usted llega a manejar lo que es la artillería? La artillería, luego de los hermanos Rosario, me llama Joan Minaya y me dice que quiere que yo sea su promotor. Yo le dije que yo no quería trabajar promoción, ya estaba un poquito desencantado. Y él me rogó tanto, insistió tanto, que al final tuve que decirle que sí. Entonces yo le dije, te voy a recomendar a una muchacha, tú vas a ir a su dirección, pero nunca le digas que fui yo. Y fue la rubia de la artillería. Ahí fue Jacqueline. Exacto. ¿Usted qué le recomienda a...? Sí, yo la había conocido en un baile con los hermanos Rosario y ahí comenzamos a hacer la amistad. Entonces cuando me toca la oportunidad con Joan, me gustó el concepto de Joan, de la artillería, y yo le dije, yo tengo la persona apropiada que te voy a recomendar, ve, nunca diga que fui yo que te mandé. Después, al final, ella supo que fui yo. ¿A qué atribuye usted que la artillería tuvo varias divisiones? En un momento, Joan Minaya se va aparte, la artillería se queda con el Jeffrey Nelson Hill, luego entonces otra vez vuelven como una ruptura. Por ahí pasaron varios ciclones. Un terremoto, ciclones. Era un poco difícil el sostener a ese grupo. Yo decía que cuando yo salí del grupo pensé que estaba libre,
yo pensé que estaba preso. Ahí había... O sea, cuando usted estaba en el grupo, usted pensó que Sí. usted estaba preso. Sí, sí. ahí- Porque era una situación entre Nelson Gil y el Jeffrey. No, Jeffrey no. Jeffrey era el más limpio de ese grupo. Pero ahí había muchas tempestades. Wow. Usted no tuvo aquella vez que hubo el inconveniente que tuvo que pararse la guagua en la parada, en una parada y dejar botado a uno de los artistas. Usted no tuvo. Mira, ese muchacho que tú entrevistaste, el problema es que si yo soy dueño de un grupo, tú no puedes, si tú quieres bajar una música, tú tienes que ir donde mí. Claro. Y decirme, Toro, mire, a mí me duele la cabeza, yo no pude dormir anoche, ¿puedo bajar la música? Y yo le iba a decir que sí, pero él vino y bajó la música sin autorización mía. Entonces yo tenía unos invitados en la guagua. Luego yo la bajé y él volvió y la subió. Cuando la subió yo me incomodé y lo saqué de la guagua. Pero ¿qué pasa? Que también yo tenía el apoyo del Torito. O sea, él estaba caliente con el Torito también. Entonces cuando yo hice eso, yo tenía el apoyo del Torito. Claro, porque A veces- eso es después. No, ahí mismo. Ahí fue ahí mismo. Sí, claro. Antes ya estaba el disgusto. El disgusto con él. Yo realmente vi su entrevista, pero fíjate que en la entrevista él dijo, tú le preguntaste, pero él te maltrató. Y él dijo que no, que yo no lo maltraté. Estamos hablando de quién, de Marcy. Sí, claro, Ah, ese bueno. mismo. Pero eso pasó con los Toros Van. Sí, con los Toros Van. Pero tú dices con la artillería, tú dices. Si la artillería ocurrió un hecho así que me contaron, quizás ya usted no estaba en ese momento. No, yo no estaba. Ya usted no estaba en ese momento. No. Eso era muy fuerte ahí. Eso era de Grandes Ligas. Yo Entonces pensaba que me estaba hablando ahí de los fue Toros. usted que le soltó a Eufemio el artillería. Quédese con el grupo, Eufemio. Y a Cándido. Eso fue una pesadilla. Wow. La artillería fue una pesadilla. Ahí el que yo veía con más posibilidades por su disciplina, por su inocencia, era Jeffrey. Que al final el tiempo le dio la razón a usted. Sí, Jeffrey. Los demás estaban envueltos en mucha corrupción. Cuando usted deja la artillería, entonces ahí es que usted entra con los Toros. No, después de la artillería, bueno, entro ahí con los Toros. Pero también estaba promoviendo primero a Benezadel y después a la gente de los Hijos de Puerto Rico en ese mismo momento. Ok. Y los Toros, fue casi todo pegadito, tú ves. Sí. Después, más adelante, entonces vino el proyecto de Ruby Pérez. ¿Cómo surge el nombre Toros? Toros Van y en su defecto también la disquera, me parece que también Toros Records. Toros Records lo puso mi hermano, pero el nombre de los Toros Van comienza cuando yo era manager de la artillería. Ahí Jeffrey comienza con el relajo. Jeffrey, tú tienes que hacer un grupo que se llame La Toro Van. Estaban ahí que no, que la Toros Van, que los Toros Van, pero mi hermano, cuando yo le dije que iba a hacer un grupo, eso se dio entonces. Ese juego de Jeffrey, Mayra, que eran los que más jugaban, con eso de que yo tenía que hacer un grupo, pero ¿qué pasa? Yo no tenía posibilidad de hacer un grupo, entonces yo no le daba mente a eso. Entonces cuando me toca la oportunidad de hacer un grupo, ahí entonces yo pienso en ese nombre, porque como en la radio me decían El Toro, entonces para sacarle provecho a los locutores que me conocían como El Toro, entonces los Toros Van. Además era un nombre con mucho sentido común. Estaban los Chicago Bulls, estaban los Toros de España, las corridas de toros. Y pensé que en Santo Domingo la gente se la busca como un toro, el pajador que trabaja. Y dije, como me dicen El Toro, vamos a ponerle los Toros. Pero mi hermano fue el que al final dijo, no, tiene que ser los Toros Van, no la Toro Van.
Entonces por eso Pero que... eso nace con Jeffrey Oh, y Mayra Bello. Realmente Mayra Bello y el Jeffrey. Sí, pero el primero fue Jeffrey. El primero fue Jeffrey, después Sí, Mayra después le dio... Mayra, ahí comenzaron jugando, Ujú. que tú tienes que hacer un grupo. Yo no lo entendía, ese mensaje que estaban dando, pero se llevó a la realidad, cosa de la vida. Sí, sí. Entonces a usted le dicen el toro porque usted se la buscaba como un toro. No, porque una locutora, se llamaba Carmen Alonso, que murió, dijo que como yo era manager de La Gran Manzana y estaba pegado en la emisora, y ella veía que me llamaba mucho, que me buscaban mucho, los artistas me buscaban, me dijo, usted se ha convertido en un toro, a partir de ahora yo lo voy a llamar el toro. A mí no me gustaba ese mote de animales, pues yo era muy formal. Sí, sí. Pero vi un día que la gente prefería decirme, toro, toro, ponme un disco. Entonces yo dije, wow, ya me cambian el nombre de Gerardo Díaz del Toro. Y lo vi como más comercial, como que la gente se identificó más con el toro, o como dice Boruga, que en este país el que tiene un apodo pues, tiene una trascendencia, porque la gente se conoce aquí mayormente con un apodo. Pues los apodos y no es algo muy común, que un Claro, apodo, claro. porque por ejemplo yo me llamo Joan, hay muchos Joanes, Sí. pero en el barrio mío me dicen turco. Sí, ok. No hay muchos que le digan turco en este país. Entonces así aparecen muchos apodos. ¿Cómo se da entonces ese engranaje de formar entonces ya la agrupación? Porque usted tiene mucha experiencia promoviendo temas, eligiendo canciones y todo eso, pero ya formando la orquesta. ¿Cuáles son los primeros que van iniciando en la orquesta? Cuando yo cojo al Torito y los recomiendo con Henry Hierro, ellos lo ven, no, yo le pido a Henry que lo ponga a cantar. Y cuando lo ven que él sube, él impactó de inmediato y el público aplaudió muchísimo. Entonces él me dijo que se lo prestara. Yo le dije, yo te lo voy a prestar porque yo voy a hacer un grupo. Pero ellos veían eso como una fantasía mía, una utopía, que yo voy a hacer un grupo. Y se dio realidad. En una me dijo Willy Hierro, por orden de Henry, que o lo sacaba o lo dejaba en el grupo. Yo era manager de Henry Hierro, con la banda Metal en ese tiempo. Entonces yo le dije que no, que yo me lo iba a llevar porque yo tenía en mente hacer mi sueño. Entonces eso me costó el trabajo también con ellos. Me tiran para afuera a mí también. Sí. También Henry Hierro y Willy Sí, pues, se me cuidan. tiran para afuera, me sacaron y me sacaron. Pero somos grandes amigos y la relación entre Henry Hierro y Willy Hierro conmigo ha sido por muchos años. O sea que no es real la historia que usted lo sacó fue de una fiesta que él estaba con los Rosarios, sino realmente fue con Henry Hierro. No. Fue en una fiesta de los Rosarios. Sí, Él subió a tarima sí. y ya fue el último, porque habíamos subido como 5 gente. Y ahí Rafa se viró para atrás y me consultó, me dijo, ¿lo dejo o qué? Y ese me dejo fue para que yo hiciera un grupo. Entonces yo le dije que sí, que lo dejara. Me dio como pena que ya él estaba en tarima, que lo desmontáramos. Y cuando subió le dijo a Rafa, yo quiero hacer un tema tuyo y uno de Toño. El tema de Rafa fue, bueno, se me fue ahí. Bueno, el problema fue que hizo uno de Rafa y uno de Toño. Rafa se sorprendió porque esa frescura de él de decir, no, yo hago uno tuyo y uno de Toño. Le gustó a Rafa y cuando subió la gente lo aplaudió y se lo llevaron cargado. Cuando yo vi eso, yo dije, no, espérate, esto no es un invento, esto que el muchacho gusta, o sea, el muchacho es carismático y es bueno. Le ofrecí que se quedara con los Rosarios, hablé con la familia, con todos los hermanos, porque Toño estaba preso en ese entonces, y ahí lo dejaron. Pero luego hubo un inconveniente con Luis Rosario, con él, con unos celos, que él cogió el bajo, y los músicos dijeron, este toca mejor que tú, quizá de relajo, tú ves, porque Luis Rosario tiene un swing único. Sí, ahí sí. Y entonces ahí me pidieron que lo sacara. O sea que es verdad que fue Luis Rosario el Sí, partícipe, el antífice de que eso ocurriera. Sí.
entró con unos celos por ese juego que hicieron los demás músicos, porque cuando él tocó, él se sabía los discos, y él era bajista del grupo que él tocaba en Bonao, de Andrino Galicia. Claro. Y cuando él tocó, ya él se sabía el tema, entonces los muchachos se sorprendieron y dijeron, pues este es mejor que Luis. Esa fue su desgracia. ¿En qué fecha usted decide, bueno, vamos a formar lo que es los Toros Band? Vamos a formar esta orquesta, vamos a darle En para el ahí? 89, 89. porque en el 89 yo estaba terminé con los Rosarios, duró un año, y ahí mismo inmediatamente comencé con lo del Torito. ¿A cuáles músicos o arreglistas usted buscó en ese momento? En ese momento el primero fue Henry Hierro, el segundo fue Sandy. Usé también parte de ideas del grupo, usé a Minaya también fue de los primeros. ¿Qué más grabó ahí? A Saulo después, más luego. Saulo. Sí, en otra etapa, En otra pero etapa. los primeros fueron Jaime Querol. Sí. Jaime Querol fue vital en el grupo de los Toros Band. Vital fue Jaime Querol, Henry Hierro, fueron los dos más trascendentales dentro del grupo. Los dos arreglistas de mayor importancia, arregló Leo Pimentel, en una arregló Juan Valdés, que pegó un par de temas con nosotros. También ahí tuvo participación este arreglista Leo Pimentel. Pero básicamente fueron temas hechos por el grupo, que lo improvisábamos en los bailes, bajo a veces el asesoramiento cuando le enseñaba los discos a Gabriel Ullón, a Flora, que estoy ahora mismo en la casa de Flora, y fueron gente que nos apoyaron mucho al principio, incondicional, y sin ese soporte de Promotores Unidos, los Toros no hubiesen sido los Toros. Ante todo, Gabriel fue incondicional conmigo, entiendo que fue mi mejor amigo. No, realmente yo, por lo menos que vivo en La Vega, soy testigo de que en 100.7, esas emisoras del Grupo Medrano, Gabriel Grullón pautaba esos temas musicales, no tanto de los Toros, sino de muchas orquestas. Bueno, ahí tuvo mucha importancia. Qué también increíble. Cheo me dio un apoyo fuertemente, porque Cheo se hacía especialista haciendo popurrí. Pero Gabriel Grullón me dijo una frase un día, me dijo, tú eres el hermano que yo nunca he tenido. Wow, tremendo. Sí, tú eres el hermano que yo nunca he tenido. ¿Cuáles fueron esos tres merengue que usted considera, o el merengue que le dio, que fue la punta de lanza de los Toros Band, el que realmente ahí fue que despegamos? Fueron varias etapas, porque nosotros al inicio pegamos un popurrí de bolero, que lo pegó Cheo. Recuerdo que Cheo me dijo en la campiña, ven a ver cómo están los toros, y me puso ese popurrí, la gente gritó. Ahí me di yo cuenta que estábamos pegados con un bolero que no me imaginaba. Antes que mi taita y esos temas. Sí, comenzamos con mi taita y con la morenita. Comenzamos con un tema que se llama El Pretao y la morenita. Y después mi taita. Pero el popurrí de bolero entró en la discoteca y estaba pegado en la discoteca. Y yo no sabía que ese disco estaba tan pegado, porque era un popurrí de bolero. Lo veíamos como un relleno. Sí. Y no, estaba súper pegado. ¿Qué más? Yo iniciaba los bailes con la entrada del popurrí de bolero. Y después que hacíamos la entrada del popurrí, entonces ahí marcábamos 1, 2, 3, 4, ese es mi taita, ese es mi taita. O sea, sí. entonces usted está queriendo dejar dicho que La Morenita fue realmente el primero, Sí, que es de Nelson de la Hoya. De Nelson de la Hoya, y el primero también, el Fretao era de Nelson de la Hoya también. Okay. Que me lo lleva el Torito a mi casa y me lo recomendó. Y me gustó el tema de La Morenita y el Fretao. El Fretao no hizo nada, pero La Morenita sí fue nuestro inicio. Después el tema quizás sí, quizás no. Fue un tema de mucha importancia. Sí. Fueron varias etapas. Eso fue la primera etapa. La segunda etapa fuerte de nosotros fue con La Chiflera. La Chiflera, después vino Loca Conmigo, después vino El Mujerón, La Nena del Jean, Las Mujeres Quieren Bailar, La Quiero Ver.
y después vino el sello final que fue a rescates, a raíces, los merengues tradicionales. Ese fue el último con el Ahí torito. todos los toros van al éxito total. Ok, el nombre del Héctor Acosta, pero cariñosamente el torito. ¿Quién le pone el torito? No se sabe, alguien de la calle dijo, si aquel es el toro, este es el torito. Real, wow. Sí, y quiero manifestarte, que no se ha dicho, ya el torito y yo estamos en una situación amigable ya. Qué bueno. Sí, es bueno, las cosas son en el tiempo de Dios y esto te da un alivio interno, porque tú cuando eso pasa uno se quita presión y al final no podemos olvidar que ni él lo puede olvidar que yo fui su papá y que él fue mi hijo, porque ese fue el rol que nosotros jugamos. Qué bien, qué bien. Yo sé que ya hicieron las paces, están Sí. bien, y considero que la pregunta que quizá todo el mundo espera, que no es nuestro rol en nuestro canal de YouTube, Sí. si puedes responderla, porque ya Sí. quizá usted lo ha dicho en otros medios, pero en el de nosotros no. No, ¿Qué no fue le lo que dije conllevó nada. la ruptura entre usted y el torito? Mira, en este momento de armonía, No es bueno. la vida se conjuga de tres formas: pasado, presente y futuro. Ni podemos ir al pasado ni al futuro. Vamos a hablar en el presente. El Sí. presente tiene un movimiento de paz, de armonía, y qué bueno. Entonces, si te fuera a mencionar el pasado, tendría que ser de cosas buenas. Sí, claro. Porque ya no quiero volver a ese pasado de cosas negativas. Para mí, el pasado yo voy a verlo en él como lo veo ahora y como lo vi siempre, Excelente. que siempre creía en su talento. Hay una anécdota que, ya que estamos en la casa de Flora, Sí. de nuestro hermano Gabriel, fallecido a destiempo. Recuerdo que cuando nosotros lanzamos el popurrí de merengues tradicionales, yo lo traje y Flora dijo, se cagaron fuera del cajón. Oh, Y mi hermano le mandó a decir, pues dile que sí, pero es el que va. Y realmente, lo digo porque ya Sí. el mundo ya tiene otro cambio. Y realmente eso fue histórico. Eso fue histórico porque ese disco dio una pegada tan grande y produjo tanto beneficio. Recuerdo que ganamos la producción del año, pudimos entrar al club de aquí de La Vega, el Country Club de La Vega, que nunca habíamos tocado ahí. Pude entrar al Country Club de la capital. Cuando yo entré a esos dos clubes, entonces yo dije, el grupo ya está graduado. ya. Wow, Entonces, el refrán de la anécdota de Flora, que nos cagamos fuera del cajón, fue lo mejor que hicimos. No, realmente uno nunca sabe hasta el final Sí. cuál es el resultado que va a dar un proyecto. Oye, eso nació desde el Club Los Prados, porque el Club Los Prados, el hermano de Rubén Camilo, director de estaciones de la capital, tenía un grupo en Los Prados y él me dijo un día, ¿por qué tú no pones al torito a cantar merengues tradicionales? Porque él canta muy bien. Y yo le dije, a él no le gusta. Y él vino y hizo un set de merengues tradicionales con el grupo Los Prados y nos dieron una pela. Se robaron el show. Y de ahí yo dije, wow, él me dio el consejo y lo voy a coger. ¿Qué yo voy a hacer? Le grabé entonces el popurrí y ahí el torito se vio en la obligación de hacerlo porque ya estaba grabado. Pero recuerdo que él dijo, ahora le cogió al toro con unos discos ahí viejos. Pero esos discos viejos lo catapultaron a él como uno de los mejores merengueros del país. Igual pasó con la bachata. Cuando grabamos la bachata, él me dijo, pero es una vergüenza, Toro, que grabemos bachata, porque en ese momento sí era una vergüenza. Y Juan Pablo, mi hermano, le dijo, dile a él que lo grabe, aunque lo botemos en el zafacón. Y su carrera hoy en día está Se sustenta. encaminada, sustentada por los merengues tradicionales y la bachata. Wow, realmente. Sí. Y mire que ese popurrí rescate
son extremadamente maravillosos, tanto para escucharlo como para bailarlo en las discotecas. Sí, yo siempre he sido el responsable de eso, pero siempre me he definido como un locutor que tiene gusto. Para tú ser un buen productor, tú tienes que tener buenos gustos musicales. A ti te pueden poner a dirigir una emisora con los mismos temas y el que tenga más gusto va a hacer una programación mejor, aunque te den los mismos temas, porque entonces la música se trata de gusto. Es por eso que DJ Cheo era el mejor cuando estaba en Supercar. Cheo fuera de serie. Unos popurrí, unos merengues que creo ponía que, antes. que Cheo hoy en día, si le hubiese sacado provecho a eso, fuera millonario, Sí. porque se han pegado los DJs. Oh. Y él era especialista haciendo popurrí cuando nadie era especialista. Sí, sí, yo recuerdo muy bien. Entonces, Él es feo, pero bueno. Pero bueno. no, muy bueno, muy bueno. Sí. ¿Cómo llega a la mano de ustedes Ruby Pérez? Sabemos que viene de Venezuela con Sí. una situación Difícil. difícil. Pachá se encuentra con él en el estudio de Manuel Tejada. Freddy Martínez el Pachá. Sí, el Pachá. Freddy Martínez, otro hijo del Toro. Y me dice que... Pero el nombre de los Toros Fan comienza cuando yo era manager de la artillería. Y yo tengo una morenita y ese macho no se para la vida. No, ¿Qué no fue lo le que dice conllevó nada. la ruptura entre usted y el Torito? Mira, ¿Por qué no cuajó o no se dio el proyecto suyo con la Coco Band, con Pochi? de ahí pasamos entonces a La Gran Manzana, que fue el gran éxito mío como promotor, Sí. porque yo arranqué promoviendo Tus Besos. Tus besos son los que me dan alegría. ¿Cómo llega a la mano de ustedes Ruby Pérez? Sabemos que viene de Venezuela con Sí. una situación Difícil. difícil. De esa mujer lo mejor es no hablar, pues lo mejor es dejar que... Antes de continuar con esta interesante entrevista, quiero invitarte a que te suscribas a este canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita, actívala para que te lleguen nuestras notificaciones de nuestros videos. Además, dale like y comparte. ¡Atención! Por fin, todo barato y fiao en Jonás Furniture and Mattress. En la 134 North Street, Millertown, New York. Y en la 450 Main Street, Poughkeepsie, New York, 12601. Teléfonos 845-775-4691. Y el Jonás Furniture and Mattress. La ballena. Saludos, ¿qué tal mi gente que siempre siguen activos con nosotros en este canal de YouTube? Yo soy Joan Abreu. Señores, nosotros en este canal de YouTube hemos tenido la oportunidad de entrevistar a grandes artistas de la República Dominicana, compositores, músicos y demás, además también de fuera. Y como es sabido de todo el mundo, nosotros aquí tenemos la posibilidad y también las puertas abiertas para entrevistar a todos. En aquel entonces se presentaban las orquestas en la televisión para ese momento, pero difícilmente usted ver a un empresario, un promotor, ofrecer entrevista, obviamente, porque a ellos le interesaba era promocionar al artista. Hoy en nuestro canal de YouTube nosotros tenemos la oportunidad de entrevistar a uno, ya para, como usted tiene el tiempo encima. No, preocúpate. Tú te mereces todo el tiempo porque tienes 5 años esperando. Puedes hacer todas las preguntas que tú quieras y te pido excusa porque no era que no quería, era que las cosas tienen que ser en el tiempo de Dios. Uno nunca Dijo sabe. que el tiempo de Dios es perfecto. Sí, lo único que hay que hacer es perseverante. Tú fuiste perseverante, pero a mí me dolía el no haber hecho una entrevista contigo. O sea que tiene todo el tiempo que tú quieras. Tranquilo, muchísimas gracias por, Sí, esa, sí. por esa consideración para con nosotros. Fuera de eso, soy amigo de tu padre. O sea, tengo un gran aprecio por él. Ah, qué bien, Sí, qué sí, bien. sí. Una persona Me que lo siempre se saluda, portó bien, me lo claro que saluda, sí. sí. Le doy su saludo con mucho afecto. Sí. Usted prueba a Ruby con el tema Volveré. No. Ah, bueno, sí. Con el tema en la discoteca. Y lo con el hizo tema bien. Sí, digo, no, está entero, Juan Pablo. Vamos a invertir. ¿Cómo usted entonces hace ese engranaje para hacer ese disco? ¿Tú vas a volar? El primer bueno, yo hice una selección porque yo soy un fanático de la música colombiana, del vallenato especialmente, y en ese momento estaba casado con una colombiana y le pregunté un día a ella que si
si el tema de Tú vas a volar había gustado en Colombia, porque no tenía ese conocimiento y me dijo, eso fue un éxito en Colombia. Cuando ella me dijo eso, como me gustaba el tema, entonces ese fue el tema que nosotros, especialmente yo saqué como el tema principal de la producción. Y así mismo lo eligieron los locutores. Comenzamos con el tema, yo sé que es mentira, porque fue un tema que eligió Gabriel y había que complacer a Gabriel obligado. Eso le iba a preguntar, que cuando Sí. usted le muestre el disco a Gabriel, ¿qué le dijo Sí, él a usted? bueno, lo comparó con la producción de Bienvenido Rodríguez. Cuando yo le enseñé la producción, como él estaba disgustado con Ruby, cuando yo la producción y la vio tan buena, dijo, wow, lo voy a perdonar, porque esta producción está a nivel de la que hizo con Bienvenido. Bueno, y ahí él también eligió el tema Yo sé que es mentira, y comenzamos con ese tema, pero a los 15 días yo dije, este tema no va a funcionar como lo que yo quiero. Y le hice una petición a Fran, le dije, Fran, sácate el disco Yo sé que es mentira. Me dijo, ¿cómo? Sácalo y mete Tú vas a volar. Entonces ahí arrancamos con Tú vas a volar. A los 15 días estaba pegado. Wow. Y se pegó en los Estados Unidos. Bueno, Tú vas a volar fue el despegue, el nuevo renacer de Ruby Pérez, que lo catapultó de nuevo al escenario a producir dinero. Recuerdo que con nosotros pudo comprarse una jipeta en el 90 de $1,5 millones, su penthouse con $75,000, pudo comprar su finquita y ahí despegó. Ahora, luego con el tema Perro Ajeno, terminó, entonces fue la continuación de ese gran éxito que tuvo con nosotros, con los temas Yo sé que es mentira y No voy a llorar, Locamente enamorado, ¿cómo es? Viviré. Sobreviviré. Que fue bajo la producción de nosotros. Ese tema fue Rey, que lo seleccionó, me lo dio a mí, a él no le gustaba, pero al final lo analizó bien, entonces le gustó, y qué bueno, porque Rey se merece el cariño y respeto, admiración por su disciplina, por su conducta y su cooperación con toda la clase artística. ¿Cómo eligen ustedes ese merengue Perro Ajeno? ¿Quién da pan a perro ajeno? Ya eso venía para una producción de Juan y Nelson, que había grabado Ramón Orlando con un disco variado, que Ramón era el productor. El tema es de Ramón, letra de Ramón, arreglo de Ramón, y se hizo para esa producción, pero el éxito fue tan grande que entonces él se lo pidió a Juan y Nelson para ponerlo también en la producción de él, pero esa fue la originalidad. Ok, ¿cuál es el rol de ustedes con Ruby Pérez? ¿Como promotor, como disquero o empresario? No, como todo, o sea, bueno, nosotros pusimos de manager a Fran Reyes, que trabajaba con nosotros en Toros Records, con los Toros Band, y le dimos esa gran oportunidad, pero el rol de nosotros era de inversionista, de productores, la maquinaria entera, porque a Fran lo pusimos nosotros todo. Aunque Fran había trabajado con él, pero lo impusimos nosotros. Y fue todo para bien, fue un equipo triunfador, tanto el trabajo de Fran Reyes como el de Juan Pablo a nivel internacional, y yo básicamente como productor. Wow, sabemos que le fue muy bien a Ruby Pérez con esos discos que ustedes le grabaron a él, pero ¿qué tal le fue entonces a ustedes? Mira, esos discos? En el momento bueno vino la división y nosotros prácticamente les regalamos los discos. Si no lo hubiésemos vendido el derecho de nosotros teníamos la tercera parte de los dueños del disco, porque estaba mi hermano, yo y él. Estaba dividido entre los tres. Y prácticamente yo se las regalé. Fui yo que tomé la decisión. Hoy fuera multimillonario, claro, con esa venta. Pero no obstante, nos toca una colita como productores de esas tres producciones.
Wow, entonces, ¿qué fue lo que hizo que ustedes se dividieran? ¿Fue el que, o ustedes dijeron, ya está bueno, ya vamos a tomar No, otro no, grupo? le quedaban todavía 2 años. Hubo un inconveniente de caracteres entre él y la empresa, pero eso no es bueno en este momento porque porque estamos en un momento de luto De con duelo, él, sí. que no es bueno sacar a relucir cosas negativas ni de él ni del Torito, porque yo no quiero volver al pasado. Sí, no, tranquilo. Y más recordar a Ruby Pérez con las cosas buenas, con lo que era, con lo que tenía. No, tranquilo, puede ser. La pregunta es porque puede ser que Rubí Pérez diría, bueno, encontré un empresario ya más internacional que no va. Inclusive nos quedaban 2 años más Sí, y yo le di la libertad y él tenía que grabar 2 producciones con nosotros y le dimos yo le dije que quedaba que libre. déjeme decirle que en estos momentos Tú vas a volar es el disco, es el tema más vendido de Rubí Pérez en Spotify. Más de Claro. 18 millones de reproducciones tiene ese tema de Rubí Pérez en Spotify. Entonces, solamente ese. Sí, entonces como productores, a mi hermano y a mí nos toca una colita de eso, por lo menos, ya que no, que le habíamos regalado ese derecho de productor, pero la vida es así, porque tú nunca sabes cómo va a morir una gente ni cuándo va a morir. Son cosas del destino, pero lo más que nos duele de esto es haber perdido no los millones que se van a hacer, que quizás que de la familia, sino haber perdido una estrella. Ahora mismo él venía con una producción exitosa. Él tiene un tema, él tiene 2 temas de ópera que va a sacar en esa producción. Eso es increíble. El que escuche esa interpretación, no creo que haya un artista dominicano que pueda interpretar esos temas. Amén. Aunque él no estuviera con ustedes, él llamaba, Toro, ¿qué tú opinas de esto? La asesoría, ¿no? No, él se desconectó. Ok. Los artistas tienen en un momento determinado, yo siempre he dicho que no el artista, la gente. La gente cuando te necesita te busca. Cuando ya no te necesita, no te va a buscar. Y la misma falta de tiempo también. No. Eso es una costumbre del dominicano especialmente. Una costumbre del dominicano que no puedo decir que es ingratitud, sino un dejo en un momento determinado que no te necesita y su mente está para otro lado. Ok. Aunque creo que lo que yo hice o hicimos, mi hermano y yo, tanto por Rubí Pérez como el Torito, creo que está por encima de todo, porque nosotros a esos 2 artistas se lo dimos todo. Wow, se lo dimos todo y lo llevamos al éxito a los Y las estadísticas están ahí, están bien los resultados también. claro. Que al final ellos de alguna forma, yo sé que agradecen. Luego de Rubí Pérez, y usted mencionó también Miriam Cruz, pero Miriam Cruz fue antes o después. No, Miriam Cruz fue en el mismo momento que estaba Rubí Pérez, que Rubí Pérez la recomendó para que entrara a la empresa. Pero en ese momento Miriam se veía como la mega estrella y era un poco complicada, se nos hizo un poco difícil. Ya yo había gastado $500,000 produciéndole a ella. Eso es cuando cosas de él. Sí, entonces ella cometió un error porque me dijo que yo tenía que liquidar la orquesta de ella. Y yo le dije que yo no tengo que ver nada con tu orquesta, vieja. Si la que tiene que liquidarla eres tú, no yo, porque ellos fueron tus músicos. Ahora, si ellos esperan a que nosotros peguemos tu grupo y estamos produciendo, a mí me da trepito que la liquidemos, si hay dinero para liquidarla. Pero yo creo que es un deber tuyo, tú liquidarla, y ahí rompimos. Ok. En estos tiempos, ustedes siguen siendo, usted y su hermano, los propietarios de los Toros Band. Sí. Porque ellos se mantienen tocando. Sí, en Estados Unidos. Está dirigida por mi hermano y por Félix Jerez, que tienen el grupo allá en Estados Unidos. Que yo sepa, hace un momento, Jacqueline estuvo también Sí, en los Toros, Jacqueline estuvo en esos países. En una etapa, sí, también en Colombia. Nosotros en esa etapa ganamos un segundo lugar en el Festival de Barranquilla, y ya estaba ahí. Y
Anteriormente habíamos con el Torito ganado el primer lugar en un festival. Y en Colombia nosotros pegamos alrededor de 8 temas, que pocos grupos han pegado 8 temas en Colombia. Por eso se mantienen para esos lados, Sí, picando siempre, ¿verdad? Tenemos una invitación para los premios Luna para noviembre, en un reconocimiento junto a Wilfrido Vargas. O sea, tenemos ese privilegio que todavía me dice ese empresario, el presidente de los premios, que los toros siguen sonando como el primer día allá en Colombia. Wow, qué bien. O sea que si cualquier empresario quiere los servicios Sí. de los Toros Van, lo puede hacer a través de ustedes, ¿verdad? Sí, no, y que después que nosotros vayamos a los premios, las cosas se van a disparar de nuevo. Qué bueno. Y desde antemano ya hay un empresario interesado cuando el grupo ¿En qué vaya. está Toro Records en estos tiempos? Usted, Juan Pablo. Sí, Toro, ahora mismo hoy yo parto a Nueva York a terminar unos temas que estamos realizando en la ciudad de Nueva York, a dirigir las voces con Henry García o si no con José Vera. Y el grupo tiene unas grandes expectativas para este año. El grupo ha comenzado a crecer con una demanda y con una aceptación muy buena. Vienen cosas buenas también para los toros. O sea, es como que Dios se ha puesto para nosotros y ha comenzado a bendecirlo. O sea, ustedes ahora mismo solamente están manejando los Toros Van. Los toros van y un grupo nuevo que yo voy a hacer de bachata, que sale dentro de un mes. ¿Ya tiene nombre? ¿Tiene nombre? Tiene un nombre con oro. Todavía no hemos elegido cómo le van, pero al final es con oro. Es como si fuera el binomio de oro. Ah, pero bien. Sí, el final es con oro. Ah, no, tranquilo, tranquilo. Sí, No. eso viene pronto y de seguro vamos a tener un éxito porque tengo dos talentos de primera. Dios siempre me bendice con esos talentos. No sé si es que yo los salgo a buscar o Él me lo manda. Mayormente Él me lo manda, Él me da la luz para yo verlo, porque hay muchos talentos que yo veo que la gente no cree. Hay un tercer ojo también que, Sí. que todo ser humano tiene y que quizás no Todo tiene la el capacidad de poder sacarlo a flote. Geraldo, distinguido, no sé ni encuentro forma de cómo agradecerle que usted nos haya cedido esta interesante entrevista, de tantas anécdotas e historias que usted tiene que contar. Nos ha dicho la más interesante y la más importante que consideramos nosotros que deben de salir a reducir los medios de comunicación. En nuestro canal de YouTube, Joan Abreu Entrevista, solamente tratamos la biografía de los artistas, las historias, compositores, autores y empresarios. Nunca nada morbo, ni nada para buscar sonido, porque no es nuestro rol. Muchas gracias y bendiciones. Tenía una deuda muy grande contigo y me siento ya libre porque le he hecho y cuando lo considere de lugar me puede llamar, que ya no van a haber esos tipos de errores ni esas fallas. Siempre para servirte, también te felicito por tu gran esfuerzo, has sido perseverante y pionero también, pionero, o sea, a mi entender, creo que tú fuiste el primero, qué sé yo. Sí, no realmente sé. así. Exacto. Fuimos el primero. Sí, entonces eso tiene un valor muy grande, o sea, eres pionero y realmente para mí eso vale mucho. Cuenta conmigo cuando tú quieras, me place haber estado contigo aquí en La Vega y déjame finalmente saludar a, ¿cómo que se llama? El promotor de aquí de La Vega. A Harold el Merengolo. A Harold. Sí, que ha insistido mucho en un encuentro que yo vaya a su casa, pero también le prometo a él que voy a ir a su casa. Sí, porque su hija tiene una colección de vinilos. Sí, debo de ir. Son dos cosas, cuando venga de Nueva York, pues entonces voy a tener el placer de ir a su casa. Dile que eso está, que lo dé por hecho. Atención, Harold, ya lo El maestro irá por allá, guárdale su cafecito, tranquilo, sin mucho azúcar, porque estamos, ya tú sabes, nosotros a dieta. Maestro, muchas gracias, bendiciones, Dios me lo bendiga mucho. Un placer, que Joan, siga cosechando un placer. éxitos y que ese proyecto que Soy viene de tuyo. camino, Bueno, cuente con nosotros para cualquier otra cosa. de las cosas es que ya anunciamos un proyecto entre Colombia Alcántara y yo en las redes. Va a ser un programa muy diferente. Yo tengo muchas ideas muy revolucionarias de mi experiencia adquirida en la radio y en la música. Y vendrán cosas que se harán viral, que son muy buenas.
y qué bueno tener esa oportunidad de trabajar con ese nuevo talento que la gente la quiere tanto. Mire qué bien, interesante, Sí. con bueno, ya un poquito ya, ¿qué se puede decir? Joven todavía, que tiene mucho talento, preparación y además no le falta Sí. respeto a ninguno de sus invitados. No, sí. Se mantiene siempre Se maneja muy serenita, bien, se maneja muy bien. Éxito en ese proyecto, Amén. que el pueblo dominicano y además internacional los apoye. Cuenten también con esta plataforma para su proyecto musical con esa nueva agrupación. Soy tuyo, soy Nuestras tuyo. redes sociales. Señores, como dice Freddy Kenton allá en Puerto Rico, para adelante hay que aprender. Hasta la próxima. Dios me la bendiga a todos. Bendiciones. Bye bye. Entrevistas como esta, sumamente interesantes, son las que siempre traemos para todos ustedes. Así que si te parece interesante, suscríbete a este canal, dale like y activa la campanita.